país, hola mundo, este espacio se viste de gala. Una trayectoria de más de 50 años en el arte dominicano. 39 con su espacio Domingo Latino. Un referente de la animación actual en escenarios, en televisión, en radio. Para mí es un honor recibir en este espacio a mi tío, como le digo de cariño, Domingo Bautista con nosotros. Bueno, yo muy contento y muy feliz de reencontrarme contigo. Hay un vínculo histórico familiar, si se quiere, a través de tu padre y te vi nacer. Sí. Entonces me siento comprometido, darte el apoyo, el decir presente y de verdad que me siento muy honrado de tener la oportunidad de compartir este tiempo. Mi tío, ya casi 50 años. De carrera. De carrera. Sí, sí, sí. Que mucha gente lo dice fácil, pero no es fácil. No es fácil. ¿Cómo nace esa vena de decir, wow, me gustaría dedicarme a los medios y demás? Ese muchacho de Moca. Sí, de un campo de Moca. campo de Moca. De un campo, sí. Que tenía ese televisor que fue el primero que llegó a Moca a su casa. Sí, sí, de sí. decir, wow, me gusta esto. Sí, sí. Mira qué se dio. Yo entiendo que ese fue el punto de referencia que yo tuve para comenzar a sentir inclinaciones por la comunicación. Yo me crié en la Rosa Moca, en un campo del pueblo de Moca, ¿no? De la ciudad de Moca. Entonces, ahí en mi casa fue donde primero llegó un televisor a ese campo, fue a mi casa, a la casa de doña Fefa Peralta y mi papá Arsenio Peralta. Entonces, a mí me impactó mucho ese televisor y se daban unos acontecimientos artísticos importantes en el país que se transmitían por ahí, que fue la semana aniversaria de Radio Televisión Dominicana de la época de Petán Trujillo. Petán Trujillo traía a los artistas más importantes del mundo a esa semana aniversaria del Canal 4. Entonces ya eso paralizaba el país. Entonces a mí me impactó mucho eso. Cuando se dieron las condiciones, yo vengo aquí ya a la capital, estaríamos hablando años 71, 72 por ahí, y llego al sector de Villajuana. Ahí comencé también a sentir manifestaciones, inquietudes por la comunicación, y hice un curso que eran muy de moda en esa época, por correspondencia. Habían dos escuelas muy famosas. Estaba la Enfield School, y la donde yo estudié reporterismo radial, difusora panamericana. Cuando hice ese curso por correspondencia, esas escuelas operaban en California, en uno de los estados norteamericanos. Entonces yo logré insertarme como reportero de 3 emisoras importantes de la época. La primera oportunidad me la dio don Pedro Gil Iturbide, un reputado periodista dominicano, en la emisora HIJB, que tenía su servicio informativo. Luego hubo una segunda experiencia que fue en HIJB y también trabajé como reportero radial en La Voz del Trópico. Wow. Siendo situaciones de conflicto que se daban en esa época muy frecuentes entre los estudiantes de las escuelas públicas, entiéndase el Liceo Juan Pablo Duarte, la Unión Panamericana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en siendo situaciones de conflicto que se daban con las autoridades, ahí yo estaba reportando. Wow, en ¿con esa cuántos época. años? Sí, eso definitivamente fue el punto de partida para Domingo Bautista entrar y tener conexión con los medios de comunicación. ¿A los cuántos añitos más o menos? Yo tendría por ahí unos 17 años, 16 años. Nosotros tenemos imágenes, señor director, para que veamos también esa fase. Ahí lo vemos. Todo un muchachito, Sí, mi sí, tío. sí. Todo un muchachito. Entonces, ¿qué se dio? Ante esa labor que hice como reportero, que logré cierta connotación, también logré que un músico reputado de este país me tomara en cuenta. Que ahí vamos, porque ahí es que todo despega. Ahí es que todo despega. ¿Cómo usted llega donde Wilfrido Vargas? Oye, ¿cómo se dio eso? Concomitantemente con esa labor reporteril, yo también trabajé en una institución del Estado llamada el Impuesto sobre la Renta. Yo era mecanógrafo ahí, mecanógrafo. Entonces ahí también trabajaba un familiar muy cercano de Wilfrido Vargas. Milcíades García, cuando Wilfrido decide venir a la capital ya a radicarse, le dice a Wilfrido, mira, en la renta trabajaba un muchacho con nosotros ahí que es periodista, él conoce a los locutores, él está en ese ambiente de las emisoras de radio, él te puede ayudar mucho en la promoción de la orquesta. Y entonces a través de Milcíades es que yo hago contacto con el maestro Wilfrido Vargas y asumo lo que le llamamos en esa época la Dirección de Relaciones Públicas, ¿no? Okay. De proyectar su nombre, de proyectar su imagen. Y eso pues definitivamente fue toda una sensación porque nunca antes
con criterios ya y metodología establecida. Un artista se proyectaba en esa dirección. Claro. Entonces, pues, las credenciales muy revolucionarias y vanguardistas que Wilfrido presentó con el merengue, pues creó todo un fenómeno que hoy en día tenemos una de las figuras más importantes, yo diría que en el mundo de nuestra música, como lo es el maestro. Que usted vivió mucho con Wilfrido, No, hasta amenazas de explosiones de avión. ¿Hay alguna anécdota precisamente que usted se recuerde de ese trabajo? ¿De cuántos años duró con Wilfrido? Yo duré con Wilfrido como unos 10 años. Wow. Sí, sí, Dentro sí. de esos 10 años, ¿alguna anécdota que usted nos pueda contar? Fueron muchas, fueron muchas. En algún momento hubo una situación de rivalidad que se dio muy fuerte a nivel del público, y hago la aclaración porque esto tiene un peso histórico. A nivel del público. El público se dividió en su momento entre wilfridistas y Johnny Venturistas. Wow. Y el país pues se fanatizó con estas dos grandes figuras del merengue. En algún momento, en esa situación de rivalidad, apareció una información en la primera plana de los periódicos donde supuestamente se le iba a colocar una bomba a un avión donde Wilfrido viajaría a la ciudad de Nueva York. Y eso fue publicado en la primera plana de algunos medios de aquellos años. Imagínate el escándalo, porque las cosas se manipularon como que eso venía del sector de Johnny Ventura. Wow. Entonces eso creó una situación, lo que vivieron en ese momento recordarán que eso fue una situación muy tensa que se dio, que se debatió a nivel de los medios de comunicación. Definitivamente, pues, el maestro Wilfrido Vargas, con sus credenciales musicales, vanguardistas, revolucionarias, innovadoras, pues ganó un espacio de poderse poner, si se quiere, igualar a una figura tan grandiosa como la de don Johnny Ventura en su momento, ¿no? Wow. O sea, fueron muchas cosas también. Sí, fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas. El país se dividió, lo digo así, y creo que hablo en lo cierto, entre univenturistas y wilfridistas. Wow. Y había un fanatismo de eso, hubo un fanatismo. Entonces, después de ese trabajo con Wilfrido, ¿cómo usted empieza esos pininos en televisión? Fue en TV13, ¿no? Sí, Canal 13, sí. Bueno, yo trabajé luego del maestro Wilfrido Vargas. Trabajé con otra orquesta de un reputado músico dominicano, el maestro Luis Ovalles, que es mi compueblano, mocano. Entonces yo asumí la dirección de Relaciones Públicas, de promoción de la orquesta. Nosotros pues teníamos compromisos televisivos con la orquesta, ¿no? Los lunes en Teleantillas, en fiestas de Teleantillas. Y ahí yo logré hacer una relación cercana con Somer Carbucia y el señor Aquiles Durán, que eran los productores del programa Fiesta de Teleantillas. Okay. Se dio la situación que a Somer Carbucia lo nombraron director de programación de Telecentro, TV13, que en esa época era propiedad de los empresarios don Guaroa Liranzo y don Jacinto Peinado. Entonces, cuando yo tengo la información de que Somer Carbucia había sido nombrado director de programación del Canal 13, me le aparecía ya. Le digo, Somer, esta es la oportunidad que tú debes darme, porque yo creo tener las condiciones para hacer trabajo de televisión. Y ahí, pues, nació un proyecto que fue muy vanguardista y muy innovador en su momento, que fue el programa Radio TV, que compartía con una joven que lamentablemente falleció muy joven, la siempre que bien recordada Araceli Melo. Hicimos una pareja que fue muy impactante, muy novedosa. Luego salió un segundo proyecto, que fue el que me conectó con el gran público. Allá en TV13 estamos hablando, ¿no? Estamos hablando año 86, que fue el proyecto Super Éxito. ¿Qué era Super Éxito? Un programa de videos clics y yo me hacía acompañar de los animadores de la radio del momento. Okay. Ahí nacen figuras como Michael Miguel Holguín, Nelson Javier el Cocodrilo, el Cafre, Miguel Ortega y otros animadores radiales que tenían mucha popularidad. Ante el éxito que yo tuve en TV13, que si se quiere para la época, ¿no? Era un canal con ciertas limitaciones de alcance nacional. El zar del negocio de la televisión en esa época, el señor don Adriano Rodríguez, arrendatario de parte de la programación de Colorvisión y suplidor de materiales como películas, telenovelas, muñequitos y ese tipo de programación, pues me llama un día y me dice, señor Domingo Bautista, le habla Adriano Rodríguez, lo estoy convocando para que nos reunamos, tengo cosas que hablar con usted. Imagínate, eso es como que te llame Donald Trump ahora. Diga, ven para acá. Ven para acá.
Y arranqué porque él tuvo también la condición, don Adriano, que fue director de Radio Televisión Dominicana en 2 ocasiones. Además de ser el arrendatario de parte de la programación de Colorvisión, también fue director de Radio Televisión Dominicana en 2 ocasiones. Wow. Entonces, pues, llego allá, Radio Televisión Dominicana estaba en esas funciones. Me dice, mire, tenemos las tardes libres de Colorvisión, de 3 a 6 de la tarde, para que usted la suma. El sueño de todo profesional de la televisión era llegar a Colorvisión. ¿Por qué? Porque allí estaba concentrado el mejor talento nacional. Como don Freddy Veragoico, sí. Don Jackie Núñez del Rico, Corporán, en fin, todo el mundo. Entonces, imagínate. Y ahí se dieron las condiciones de yo llegar a Colorvisión un 4 de febrero del año 1990 y permanecimos hasta el 2013. Ahí. Wow. 23 años de forma ininterrumpida. Wow, y estamos hablando casi de que eso, vamos a cumplir aniversario casi ya de eso. Tío Domingo, entonces ese súper éxito de la Supertarde, donde iban todas las orquestas principales, sí. donde había muchas figuras que hoy en día conocemos, que pasaron por ahí, que hasta fueron presidentes. Estamos hablando que hasta el doctor Leonel Fernández estuvo ahí. Sí, o sea, el presidente Leonel Fernández nos hizo un segmento de análisis de la política internacional, recuerdo, en la Super Revista, lo hacía los jueves. Okay. Por allí tuvimos, por ejemplo, a figuras como Juan Lócuar, Ángel Lócuar, un político también destacado, Ramón Pérez Martínez Mascorís, el doctor Peña Gómez, como invitado, ¿no? Sí. Estamos hablando como invitado. Ahí se concentraba lo que pasaba en el país, en la Supertarde, y la Super Revista. La Super Revista, sí. ¿Cómo manejar eso? Porque usted también era dueño de espacio, aparte de conductor. ¿Cómo manejar todo eso que pasaba en esos espacios? Mira, en la primera etapa fue fácil, porque yo tenía el protectorado del señor Adriano Rodríguez, que era un hombre que con una llamada temblaban las cosas. Lo triste fue que cuando don Adriano lamentablemente fallece, yo me quedo solo y tengo que enfrentar y manejar toda esa dinámica, además de la producción y de la conducción y esas cosas, ya la parte empresarial. Ahí las cosas se tornaron un poquito difíciles, porque cada quien tiene su fuerte. Sí. Mi fuerte no es lo empresarial. Yo soy un talento, como yo digo. Esa es mi virtud, mis condiciones. Entonces, ahí tuve que sacar de abajo para poder mantener el proyecto y, lamentablemente, las cosas llegaron a un fin. Claro, que de eso vamos a hablar en breve. Sí. Durante esa etapa, Supertarde, Super Revista, usted tuvo muchos compañeros. Michael Miguel Holguín, Nelson Javier el Cocodrilo también. El Cafre, Miguel Ortega, Tommy Melo. Lo voy a meter al medio. ¿Con cuál compañero? Amigos todos. Eso no invalida nada. Sí. Pero ¿con cuál compañero de lo que usted estuvo ahí, usted entiende que sintió mejor química, mejor trabajo, como que se sentía más cómodo con X personas? Bueno, yo fui un admirador, y lo soy, lo confieso hoy, del estilo estrambótico, enérgico de Michael Miguel Holguín, porque él revolucionó. Michael se tiraba al suelo y en una animación allá arriba, y Michael con una buena formación intelectual. Entonces, él definitivamente, él marcó, dentro de todos los muchachos que participaban, el sello diferente y novedoso y atrevido, irreverente, porque las cosas que hacía, hasta de tirarse en el suelo y animar desde el piso, era aquello era para la época, tú te puedes imaginar. Claro. Eso no quiere decir que yo no valorice y reconozca a los otros compañeros que participaron conmigo en el proyecto, pero ciertamente, por ese sello tan auténtico y tan original de Michael Miguel, él siempre fue como el tipo puntual, si se quiere. ¿Y usted volvería a trabajar en algún proyecto si se da la oportunidad con Michael? Pero ya las energías no estaban para eso. La edad. Los años pasados. Y usted tuvo ya la última etapa, una gran compañera que siempre estuvo ahí con usted. Y hablo de Liselot Núñez. ¡Ey, mi hermana Liselot Núñez! Que en esas tardes en Colorvisión, ya pues de los 2000 en adelante, ustedes dos eran la cara de las tardes de la televisión dominicana. Sí, mira, yo tengo el privilegio que trabajé con Marina Frías también y con Liselot Núñez. Y ciertamente ambas, las dos, profesionales a carta cabal, y que sumaron a ese trabajo que nosotros hacíamos y conformábamos unas parejas, ¿no? Que lográbamos como la armonía, la química, y aquello en su momento fue extraordinario. Ya después de Super Revista, Supertarde, hubo un momento en el que usted estaba los sábados también en Colorvisión. Sí. Y se da su salida por
cosas que pasan en la televisión, de que los dueños y el productor no se entienden. Exacto, cosas que pasan. Sí, sí. ¿Por qué no quedarse los sábados? Bueno, el proyecto inicial se dio en una pareja que fue muy explosiva y muy contundente, que fue Frederick Martínez el Pachá y Domingo Bautista. Que para mí la mejor dupla de la televisión sabatina, ¿eh? Sí, en su momento. En su momento, sí. Sí, entonces, ¿qué se dio? Bueno, lo que te insisto, yo no soy empresario, yo no tengo vocación al manejo empresarial, cada quien en lo suyo, ¿no? Lo mío es la conducción, las ideas que puedan surgir para hacer un contenido, esas cosas. Ahí se dio lo mismo, ¿no? La parte empresarial en algún momento se debilitó y los proyectos pues sucumben, ¿no? Vamos a una realidad. Totalmente. Porque es que cada quien tiene su perfil, cada quien tiene su línea de trabajo, su fuerte. El fuerte mío no es la parte empresarial. El fuerte mío es mi trabajo frente a la cámara o creando algunas ideas para presentarlas, ¿no entiendes? Pero si le llaman ahora mismo, Domingo Bermúdez. Domingo, mira, tengo 2 horas de la tarde y quiero hacer un refresh de la super revista, tú con nuevos talentos, algo joven, y lo que te gusta, te vamos a pagar por ser talento. ¿Volvería Domingo Bautista a Colorvisión? Yo le debo mucho respeto a esa empresa, porque desde don Popi Bermúdez, su propietario, creador, don Mario Peña, don Manolo Quirós, el don Adriano Rodríguez, yo recibí de esas personas mucho apoyo, mucho sentido de solidaridad para que yo pudiera poner de manifiesto mis inquietudes. Entonces yo le debo respeto, le debo gratitud a Colorvisión, a sus propietarios y a quienes la dirigían en ese momento, que era don Manolo Quirós y el señor Mario Peña. Ya son otros tiempos, ¿no? Uno está en una actitud un poquito más conservadora, más moderada, ya como yo digo, y quiero ser muy moderado en el juicio, pero que se entienda. Ya yo tengo la dignidad cubierta. Es decir, yo no soy un hombre de fortuna ni de riqueza. En resumen, me dijo que no. No, pero lo entiendo. No, pero lo entiendo, Sí, lo ¿no? entiendo. Yo tengo básicamente ya la dignidad cubierta. ¿Qué es la dignidad para mí? Comer arroz y habichuela y carne, que es lo que me gusta. Entonces yo no tengo esas ambiciones, esa perspectiva de involucrarme en proyectos y esas cosas. Eso tiene su momento y su etapa. Claro, y en Colorvisión no solamente fue Super Tarde y Super Revista, usted hizo Perdone la Hora, con Domingo de Pachá. El gordo de la semana con don Freddy Verajoy. Algunas veces lo veía también en Sábado de Corporán. Perfecto. Sí, usted siempre fue el ancla de ese canal. Sí, siempre, ciertamente. Yo figuras. recibí un trato muy de deferencia, de apoyo, de solidaridad de parte de los ejecutivos, de los directivos de esa empresa, y por eso siempre tengo mucho respeto hacia ella. Bien, y esa parte de los sábados en Colorvisión, vamos a ella, con Domingo y Pachá, ¿cómo se da? Usted se de química con Frederick Martínez, que tiene demasiada energía. Que lo quiero muchísimo, Pachá. Un ser humano extraordinario. Totalmente. Bueno, noble, trabajador incansable. Y fue una experiencia muy interesante la que yo viví con Pachá cuando asumimos ese proyecto, que duró casi 3 años en el aire, haciendo Pachá esos viajes semanalmente desde Nueva York para acá. Y la satisfacción la sentimos, ¿no? Que son etapas que tú vas cumpliendo y su proceso en la vida. Y aquello fue muy bonito, fue muy interesante. Eso selló una relación de hermandad mía con Pachá que hoy se mantiene todavía. Ese proyecto con Domingo y Pachá, un proyecto en el cual, y excúsenme mi atrevimiento, atención Calimán, ¿se picó mucho con Domingo y Pachá? Se picaba. ¿Se picaba? Porque es que el Pachá es un boxeador natural. Yo quiero que usted me haga una anécdota. Yo soy muy tímido. Yo quiero que usted me haga una anécdota. Yo no llego Domingo. al Pachá. El Pachá se come vivo a quien sea. Yo quiero que usted me haga una anécdota de algo que pasó con don Mario Lama. Por favor. Explíqueme qué sucedió. Don Mario Lama, el propietario de Plaza Lama, ¿no? Sí, de Plaza Lama. Don Mario Lama parece que estaba chequeando el programa en algún momento. La empresa tenía un concurso para rifar una rifa de la Plaza Lama y llamó allá al canal. A Domingo y al Pachá, por favor, cuando terminen el programa, que vengan aquí a Plaza Lama, que quiero hablar con ellos. Y llegamos allá, imagínate, una llamada de don Mario Lama. Llegamos rápidamente allá. Cuando llegamos, mira, es un proyecto que tenemos y queremos que el concurso se haga dentro del programa. Yo no sé
en un momento don Mario abre una gaveta de su oficina, de su escritorio, y Pachá vio que había ahí una cosa... Había el guito. Había mucho dinero ahí. Un bullullito. Había dinero ahí. Y cuando ya nos vamos a despedir, se para el Pachá y le dice a don Mario Lama, don Mario Lama, eso es porque ya vio que había una cosita ahí, tengo como 20 años que no lo pico, resuélvame ahora mismo. Delante de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Entonces yo muerto de una vergüenza. Entonces don Mario Lama abre la gaveta, ¿no? Del escritorio y le pasa a Pachá un paquete de papeleta. Pero cuando se va a mover, me pasa a mí otro grupito. Digo, oh, pero esto es bueno. Se picó. Nuestro respeto a la memoria de ese gran empresario totalmente, dominicano. Totalmente. Sí. Y luego de eso, usted dura un tiempito con Domingo y Pachá, en Domingo Latino siguiendo haciendo radio. Sí. Pero llega otra oportunidad de hacer televisión los sábados. ¿Cuál? En Grupo Telemicro. Sí, también. Yo permanecí casi 2 años ya en el grupo del Sábado Extraordinario. ¿Cómo se da eso? No, muy interesante. Nada, se reformuló la producción en un momento dado. La parte de la producción, el encargado de la producción me llamó y yo gustosamente, y debo dejar el testimonio aquí de mi gratitud hacia el señor propietario del grupo Telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, por un trato siempre deferente y de mucha distinción. Así que nuestro respeto para el señor Gómez Díaz. Yo lo veía como espectador y como persona que iba de vez en cuando a realities, a concursos, a ser jurado. Yo lo veía muy cómodo en ese concepto. Sí, porque allí era talento. Ya llega un momento en este andar, ¿no? Que tú te sientes cómodo y pleno cuando no tienes una serie de responsabilidades, como es la parte de la producción, la parte de la comercialización. Totalmente. ¿Me entiendes? Sí, entonces cuando tú estás en un sitio que te sientes a gusto, que te sientes cómodo y que no tienes que cargar con esa responsabilidad de producir y de comercializar, pues tú te explayas mejor y las cosas fluyen, ¿no? Mire, vámonos a una pausa. Sí. Pero no vamos a una pausa con un videíto. Atención, director. Y quiero, antes de ir al video, que usted me cuente esa anécdota y nos remontamos a la super tarde de nuevo. Vamos a ver. Un día que usted agarró infragante a una gran leyenda de la música nuestra, Juan Luis Guerra. Que estaba Agapito Pascual ese día. No. ¿Y tú quieres que te haga la historia de eso? Por favor. Bueno, mira cómo se da eso. Estábamos con el programa normal en la tarde. En una ocasión, Nuria Piera le estaba haciendo una entrevista a Juan Luis Guerra. Uno de los técnicos, de los muchachos, de los compañeros, me dice, Domingo, Juan Luis Guerra está ahí con Nuria Piera, ¿por qué tú no aprovechas cuando él salga y va y habla con él para que él venga y te salude aquí y salude al público del programa? Digo yo, avísame. Seguimos con más de este especial con Domingo Bautista. Seguimos conversando con él sobre su carrera y todo lo que ha hecho en el arte dominicano. Ahí escuchamos otro tema tuyo. ¡Súbelo! Tremendo. A propósito de música, tú tomaste como bandera un tema y quiero que me lo pongan ahí de fondo, por favor, Calimán. Por más de 20 años, que es el Dancing Mood de New York Band. Ese que escuchamos ahí. ¡Súbelo! ¡Eso! ¡Energía de la buena! ¡Súbelo! Let me dance. ¡Eso! Let me dance. ¿Por qué el Dancing Mood? Mira qué se dio. Cuando estábamos en TV13, el tema como que nos identificó era el tema de una agrupación de las Antillas por ahí, que se llama San Martín. Okay. Ese fue el tema que nos identificó estando en TV13 con Super Éxito. Porque en la Super Tarde, el concepto de Super Tarde era lo que hacíamos en Super Éxito, que era colocar videoclips y la presencia de los animadores radiales invitados. Entonces entendíamos que llegar a Color Visión con el tema de TV13 no era profesional o que rompía un poco con lo ético. Claro. Entonces el tema del momento, o que se perfilaba como un tema éxito, fue el tema Dancing Mood. Y ahí es que nosotros pues lo hacemos nuestro y permaneció todo el tiempo identificándonos en el concepto de la super tarde. También ya en una etapa más adelante apareció otro tema que también simboliza la super tarde, que fue este trabajo que hizo el caballo mayor Johnny Ventura, merenguero hasta la tambora. También. Que originalmente, para que el público sepa, la versión original de eso es de Joseito Mateo.
Wow. Él fue el que hizo la canción y también hizo su versión. Pero cuando Johnny Ventura asume Merenguero con la Tambora, eso cogió como un sabor y un swing que nosotros pues lo hicimos nuestro. Eso fue lo que se dio ahí. Y después de eso, y lo digo yo también, ahí lo escuchamos. Óyelo ahí, súbelo, súbelo, súbelo. Eso da súper tarde Por todos los lados. Que justamente después de eso, para que usted vea cómo las cosas de la vida, Sí, sí. Los animadores de televisión, los que hacemos televisión, tomamos de Domingo Bautista eso. Por ejemplo, yo lo digo porque lo hago. De que tomamos alguna canción de que nos represente para animar y demás. Y a la hora de uno hacer tarima o estar con el público, O sea, también, la gente la asocia. La gente la asocia. Por ejemplo, a mí cuando hacía el programa infantil, el Show de Huguito, nuestro programa cuando éramos más pequeños, yo tenía una canción de Ilegales que se llamaba Estamos Happy, que desde que uno escuchaba esa canción, ya eso era el Show de Huguito por todas partes. Y eso como que uno lo tomó también de Domingo Bautista. Sí, sí, de hacer las canciones vinculadas a la figura de uno. figura de uno, claro, y a los espacios y demás. Domingo, hablamos ya de tu paso en los sábados en Colorvisión, tus pasos los sábados en Telemicro, donde te dije que te veía muy cómodo. Y en su momento, y conectándolo con Dancing Mood, vemos una reaparición de Domingo en medios audiovisuales, cuando digo medios audiovisuales, en televisión. Y hablo de ese Soberano 2016, donde justamente en ese homenaje a la New York Band, te vimos ahí bailando Dancing Mood, que eso era algo, desde que inició, todo el mundo mirando a Domingo, a ver qué pasaba. Y justamente en esa etapa final, cuando Domingo sube, y lo vemos en la tarima. Sí, sí. Bueno, fue de mucha satisfacción. Y los que vivieron el proceso lo recordarán. Yo fui muy cuestionado con los credenciales que yo presenté de conducción, de discurso, de términos en el trabajo de la televisión. Y hubo un sector de la prensa del espectáculo que siempre tuvo como reserva o cuestionamiento frente a mí. Cuando el Acroarte me reconoce... Que eso fue en el 2021. Exactamente. Entonces ya como que se libera, ¿no? Todo ese cuestionamiento. Ya hay una actitud de aceptación, digo yo, ¿no? A lo que nosotros hacíamos. Entonces para mí valió mucho y representó mucho ese tipo de distinción que me hizo Acroarte, entregándome esa distinción en ese momento. Que luego, en años después, que yo digo que se hizo justicia también, con la figura de Domingo Bautista. Domingo Bautista hace unos años ganó el Locutor del Año. También. Del Círculo de Locutores. No, y del Premio Soberano y del Premio también. Soberano también. Que yo digo que ahí también se hizo justicia. Sí, sí, yo creo que sí. Porque en principio había mucho cuestionamiento. Hubo un sector que no entendió o que no aceptó, que no quiso asimilar el sello novedoso, distinto que nosotros presentamos. Porque teníamos los estereotipos de un maestro, ¿no? Me inclino reverente y respetuoso, don Jackie Núñez, intelectual, un hombre brillante, don Freddy Verasgoico, Daniel Díaz Alejo, Julie Carlos. Esos eran los estereotipos de la conducción televisiva en el país. Entonces nosotros llegamos con unas expresiones muy llanas, muy corrientes, sin poses doctorales, ni de intelectualidad, ni de esa cosa. Y eso pues provocó que un sector como que no nos aceptara, vamos a decirlo. Pero pasó el tiempo y recibimos los reconocimientos que tiene su valor. Que yo entiendo, y atención Calimán con el efectito, yo entiendo que este año 2026, y yo no soy el único que lo cree, hay mucha gente que lo cree, yo entiendo que este año el gran soberano debe ser Domingo Bautista. Gracias. Claro, porque es que ahí hay una trayectoria de más de 50 años. Usted está básicamente en el salón de la fama de la comunicación dominicana. Marcó un estilo, marcó un precedente. ¿Por qué no tomarlo en consideración para este tipo de galardones? Bueno, yo si llega lo acepto y lo valorizo en su justa dimensión. Yo creo que la trayectoria está ahí, lo que hay que evaluarla, ponderarla y ser justo al final. Totalmente. Luego de todo este recorrido que hemos hecho, vamos a la etapa actual de Domingo Bautista. Sí. No, espérate. Yo tengo que hablarte de un proyecto que fue... Bueno, lo voy a dejar para después porque tenemos algo con eso. Pero vamos a lo actual. Actualmente estás en BTV Canal 32. Sí, me siento muy a gusto aquí en esta empresa. Primero por el trato personal del señor Miguel Medina y del equipo que le acompaña. Luego el equipo que conformamos el proyecto, pues hay una armonía, hay una integración lindísima. Y me da satisfacción porque en este proceso de una carrera de 50 años en los medios, uno anda buscando la comodidad, la tranquilidad. Y eso me da esta empresa.
¿Por qué? Porque esta empresa tiene sus estructuras, tanto en la parte de producción como en la parte de comercialización, y nosotros nos limitamos única y exclusivamente a hacer nuestro trabajo en un estudio de televisión. Totalmente. Que es lo que demanda ya en esta etapa hasta la mente, el cuerpo, porque embarcarse en proyectos en estos momentos pues resulta una empresa un poquito riesgosa. Totalmente. Sin embargo, tú sientes la seguridad, el protectorado de una empresa estable como la del grupo de Medio Panorama. Y que la gente extrañaba ver a Domingo Diario nuevamente. sí. Y ahora un horario estelar como lo es el mediodía. Exactamente. Sí. Ahí te acompañan Alfredo de la Cruz, ahí lo Miguel vemos. Ramírez, están las muchachas, la Condesa, María, en fin, todos estos muchachos, un equipo muy bonito que hay ahí. Déjame yo irme justamente a Meridiano BTV y preguntarle. Hay una persona que queremos mucho también, que es vecino de nosotros ahora mismo en la emisora, que es Alfredo de la Cruz. Alfredo, usted tiene siempre muchas conversaciones, muchos encontronazos, ha pasado de todo, pero yo lo veo que usted como que siempre tranquilo, como que usted le dice como que algún día Sí. yo te agarro la bajita. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo Mira, Domingo no explota al aire? Eso te iba a decir. Mira, Alfredo es muy explosivo y es muy apasionado en los juicios y en las ponderaciones que hace sobre los temas políticos y del diario vivir del país. Entonces yo quiero, y eso es lo que he tratado de moderarlo un poco, que baje un poco, porque él es muy enérgico y es muy categórico y las cosas no pueden tratarse así. Hay momentos en que tú tienes que ser equilibrado, moderado, pero él es muy contundente y eso nos coloca muchas veces en situaciones que ha llegado él a decirme en televisión, ¡maldito! Decime a mí. Pero ¿por qué usted se queda tranquilo? ¿Por qué usted se queda tranquilo? Porque yo me gozo un tipo. Ese es mi Buellón de la época. O mi Guillermo Enrique de la época. O el Lechuguino de aquellos años. También. Esa era la dinámica. Pero que Alfredo es muy apasionado. Y es un tipo muy contundente. Entonces yo trato de moderarlo, de que las cosas sean un poquito más suaves. Claro. Porque somos parte del sistema. Claro, totalmente. Hay que picar. Hay que Hay que picar. Hay que picar, tío. Hay que No, picar. pero mi cariño y de verdad mi respeto a Alfredo Sí, de sí. la Cruz. Y ahora también una estrella que se une a Meridiano BTV, que es mi tía Sheila Acevedo. Sheila Acevedo, una Que es muchacha muy bien la nueva formada. adquisición de Panorama. Sí, sí. Que, atención, Miguel Medina, esa adquisición tú debiste hacerla desde hace muchos años. Sí, sí, muy profesional y una dama en todo el sentido de la palabra. Nuestro respeto para Sheila Acevedo. Vámonos ahora con la radio. Ok, radio. Domingo Latino. Domingo Latino. 39 años casi en septiembre. Sí, sí. ¿Cómo se da Domingo Latino? Mira, Domingo Latino nació de una influencia que yo recibí de dos grandes glorias de la radio dominicana en su momento, con su estilo, con su originalidad. Estoy hablando primero de Rafael Corporán de los Santos, que fue vanguardista, revolucionario, creador de un programa radial, Gozando con Producciones Corporán. A mí eso me marcó. Y una segunda figura también trascendente en la radio, entre otros, pero gente con estilo propio, innovador en su momento, Don Tito Campuzano, que para muchos hablar de Corporán es lo mismo que hablar de Don Tito, porque ellos conformaron una pareja Claro. en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Entonces yo fui marcado por esas dos figuras y siempre tuve como sueño tener un programa de radio. Ya hace tantos años, los propietarios del Higgs 92, en ese momento, me abrieron las puertas e iniciamos el programa, esencialmente en la primera etapa, un programa de salsa, porque también fui influenciado por Hugo Adames, por Jesús Sánchez Loco Loco y otras figuras que tenían programas especializados en salsa. Y yo en algún momento dije, yo quisiera un día tener mi programa de salsa. Entonces, ahí comenzamos con un programa originariamente de salsa. En el transcurrir del tiempo ya se ha convertido en una gran revista radial, donde hay todos los temas de actualidad, hay cápsulas, producciones especiales. Entonces me llena de mucha satisfacción en términos profesionales este trabajo. Ya caminando, como se dice, para 40 años de forma ininterrumpida, en Higgs 92, 92.1 FM. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, nunca se ha movido de ahí. Y siempre hemos recibido el apoyo de los empresarios que han tenido la empresa, primeramente la familia Reyes
y ahora los cifres también, pues me dan un trato de mucha ayuda, de protección, y me siento muy bien, me siento muy contento. Qué bueno, y ahora vemos esa revista que ha crecido con muchos segmentos de actualidad. Sí, política, además, deporte, de farándula. Domingo Latino es el bastión del domingo. Sí, así es, así es. Donde la gente se encuentra, uno puede escuchar, ¿verdad? Sí, sí. Lo que siente el clamor popular Así de la es. República Dominicana. Y la música que gusta a la también. gente, sí, sí. La música también. Tío Domingo, lo vimos hace unos meses en un programa que se hizo de temporada, que cuando usted apareció ahí, eso se volvió tendencia nacional. Y hablo cuando usted fue a Divertido con Jochi recientemente, que usted fue a sustituir a Jochi Santos justamente, Sí. junto a Pamela Suet, creo Exacto, que fue. sí, sí. Eso se volvió tendencia, tío Domingo. Y la gente decía en redes sociales, wow, me gusta ver a Domingo los fines de semana. Y ya de unos años te hemos visto en fin de semana. Sí, sí, sí. Bajo esa modalidad que tú me explicas, ¿aceptaría Domingo o evaluaría la oferta? Sí, en sí. algún momento hacer televisión de fin de semana. Sí, sí, yo pudiera hacerla, pero ya con una estructura, con una plataforma detrás, donde solamente yo sea el conductor o la figura central, el animador del espacio. El talento, ser talento. Ser, como se dice en el lenguaje de nosotros, ser un talento. Ser un talento. El talento no tiene responsabilidad con la parte comercial, con la parte de producción ni nada. A usted le entregan un guión, usted lo lee, se lo conoce, lo estudia y lo ejecuta. Bueno, Sobre ahí esa está. base yo acepto cualquier proyecto. Bueno, ahí está lo que estaban preguntando, que domingo, fin de semana, ahí está, ahí está. Vuelvo para la televisión. Hubo un proyecto muy controversial que usted realizó, perdone la hora, y hablo específicamente del segmento A Tiro Limpio. ¡A tiro limpio! A Tiro Limpio. Ahí ha pasado de todo en ese Sí, de segmento. todo, de todo, de todo. Cuéntame de eso. Bueno, grandes figuras nacionales e internacionales desfilaron por el segmento de A Tiro Limpio, dentro de lo que fue el programa, ¿no? Que definitivamente marcó las noches en Colorvisión, bajo el protectorado de la familia Salcedo, hay que decir, ¿no? Sí, sí, sí. De los Salcedo. Sí, entonces pues allí yo tuve experiencias maravillosas con esos personajes, hablar de Nelson Net, que le hicimos entrevista muy importante, don Freddy Verasgoico, en fin, todas estas figuras importantes desfilaron por ahí con un estilo un poquito irreverente y atrevido, si se quiere, porque hay todos unos patrones y unos estereotipos para hacer las entrevistas, ¿no? Claro. Clásicas, tradicionales, formales. Pero allí nosotros pues nos salíamos de las reglas y de los patrones y de los estereotipos, y eso era lo que le gustaba al gran público. Usted estaba acompañado de Celine Méndez, Sí, ¿correcto? en la primera etapa, La primera Celine etapa. estuvo con nosotros. Después tuvo también Anabel Alberto, también estuvo con nosotros. ¿Cuál fue esa entrevista de A Tiro Limpio que usted sintió como que el invitado quería salir, pero no podía? Y demás, esa entrevista usted dice, wow, me acuerdo como ahora de Fueron eso. muchas, porque ahí desfiló mucha gente. Pero recuerdo una de Nelson Net, que estuvo en su momento aquí en el país. Y nosotros, pues, tú sabes que Nelson Net, y todo el mundo lo conoce, ¿no? Con limitaciones, pues era un hombre bebedor de romo, mujeriego, conquistador y esas cosas. Y Wow. cuando yo me le fui por ahí, él se molestó. Wow. Y se intentó parar del set. ¿Qué? Tío, yo te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Nosotros vamos a hacer A Tiro Limpio a continuación. Señor director, por favor, las pantallas. Vamos a poner el logo de A Tiro Limpio y vamos a comenzar con este tipo de preguntas. Al Señor- estilo Domingo Bautista. Al estilo de Domingo En Bautista, A Tiro Limpio. En A Tiro Limpio. A Domingo Bautista. Bueno, tío Domingo, ¿qué tú opinas de esta nueva camada que hay ahora de pseudo comunicadores, de redes sociales y demás, estas nuevas tendencias, Sí, ¿no? sí. Del YouTube, de redes sociales, De Instagram, Instagram y de demás. Facebook. ¿Qué usted opina de esos pseudo comunicadores? Digo pseudo porque yo hablaba con Domingo fuera del aire, de que ahora la gente no quiere coger un libro Sí. ni prepararse. ¿Qué usted opina sobre esa generación? Mira, en todo se dan cosas positivas y negativas. Hay un exceso de apertura, donde todo el que quiere ya tiene espacio para hacer opinión y fijar posiciones sobre temas que muchas veces son delicados y conflictivos. Entonces, uno tiene que adaptarse a esta realidad. ¿Cómo tú controlas todo lo que son estas tendencias de Instagram, Facebook y muchísimas otras más, que todo el mundo tiene acceso a dar informaciones y a fijar posición sobre temas muy delicados muchas veces? Entonces, yo creo que ha habido un exceso.
Entonces, y estamos en una situación que eso no es controlable. No hay los códigos, ni siquiera yo diría que técnicos. ¿No está funcionando la Comisión Nacional de Espectáculo Público? Es que ya eso se ha perdido, se ha perdido. Es que estamos abrumados por ese exceso de la utilización de los medios y de las tendencias digitales de forma medaganaria, si se quiere. Cada quien la usa con su criterio y sin ningún rigor profesional o ético y esas cosas. Yo creo que ya esto se ha ido de las manos. Así yo lo acepto, como una realidad. ¿Qué usted opina de meterle al bloque? Ahora todo el mundo Todo el mundo meterle al bloque. ya no se produce, ya no se edifica, ahora se le mete al bloque. ¿Qué usted opina de eso? Ay, Dios mío. No, aceptar la realidad de estos tiempos. ¿Qué yo voy a hacer? Porque, por ejemplo, yo fui, si se quiere, en su momento, muy atrevido, y principalmente en este segmento de a tiro limpio, en Perdone la Hora, pero siempre como con un punto de límite. Claro. No rayar lo indecente, lo de mal gusto, o de denigrar a la persona. Pero hoy en día esto es incontrolable, esto está fuera del control. Domingo, hablemos de comida. A mí me ha llegado informaciones. ¿Cuál información te ha llegado? Ustedes saben que los comunicadores siempre dicen mi comida favorita es X cosa, la pasta, la carbonara, Sí. la pizza, el risotto. Pero la comida favorita de Domingo Bautista, según me llegan informaciones, y no fue mi papá que me lo dijo, es el locrio de salami, ¿cierto? Ciertamente, tengo que admitirlo públicamente. Sí, mis hábitos alimenticios son muy folclóricos, son muy dominicanos. Yo no tengo cultura de finura en la alimentación. Usted no es popi comiendo. No. Porque recuerda que yo vengo de un campo de Moca, Claro. donde, por ejemplo, de cena, allá nos ponían en Moca, 4 plátanos con una canción de manteca de puerco, Wow. y un queso frito y un salchichón. Eso es cena, Claro. ¿entiendes? Totalmente de acuerdo con usted. El locrio de salami es el plato preferido mío, yo lo he dicho siempre. Digo, una cosa hecho también con nivel y con calidad. Totalmente. ¿Por qué? Porque son los hábitos alimenticios que uno desde la infancia viene arrastrando. Ahora, también me llegan informaciones de que Domingo Bautista es loco con el ketchup, con el cachú, coloquialmente hablando. Pero hay algo, y es que Domingo Bautista no come cualquier cachú. Él tiene un cachú en específico que le gusta. Y me dicen que hasta en su vehículo tiene uno. ¿Eso es verdad? Yo ando siempre con mi cachú en mi vehículo, debajo del asiento hay un cachú. ¿Es verdad? Sí, porque cuando voy a algunos establecimientos no tienen esa marca. ¿Se puede decir a confianza? Bueno, es la marca tradicional norteamericana. Sí. Que es un Ya sé cuál clásico. es, Todo el sí. mundo conoce ese cachú. Sí. Que para mí es el mejor. Y ahora hay una versión sin azúcar Exactamente, también de ese cachú y demás. dietética, sí. Exactamente, sí. Entonces, yo soy muy auténtico. Los que me conocen de cerca saben que no soy un tipo de pose y de ostentación y de presumir cosas. No. Yo soy el mismo de siempre. Domingo, volvamos al tema de la picada. Del joseo. Del joseo. Tú sabes que nosotros los comunicadores, y yo me incluyo, porque no es una práctica que nadie la tenga escondido, todo el mundo lo sabe. Exacto. En este medio, aquí se pica muy bien con los gobiernos. ¿Con cuál gobierno tú picaste más? Mira, yo nunca he tenido un acercamiento así, militante o activo con ningún gobierno. Uno valoriza que en determinados gobiernos, personas amigas y conocidas logran posiciones y uno acude a ellas a tocar la puerta. Por ejemplo, Sí. ¿usted picó bien con quien fue esa oportunidad que usted le dio en su programa, con Leonel Fernández? Con el presidente, sí, el trato fue distinguido a lo personal del señor presidente. Y también, pues, uno hace las gestiones de colocación publicitaria Claro. a través de las diferentes instituciones cuando tienen campañas publicitarias. En resumen, picó bien con Leonel. ¿Picó bien con Hipólito? También. Porque, oye, es un criterio. Yo soy un hombre del sistema y el sistema tiene que protegerme. Claro, estoy de acuerdo con usted. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con usted. Domingo, ¿qué tú opinas del gobierno de Luis Abinader? Un hombre noble, hombre decente, caballeroso, mi respeto para él. Creo que definitivamente ha tenido un desafío por delante y esas posiciones son desafiantes permanentemente para todo el que pasa por ahí. Pero yo creo en su decencia, en su caballerosidad y creo que es un hombre con las mejores intenciones para su país. Esa tarea de dirigir una nación no es una tarea fácil, hay que entenderla. Entonces yo por eso mantengo una actitud de respeto
hacia sus decisiones, porque sé que lo que hace, lo hace con las mejores intenciones. No siento que sea una persona con sentimientos perniciosos, dañinos, sino que es una persona con sentimientos de nobleza y de decencia. Seguimos a tiro limpio, señor director, y ahora hago una pregunta. ¿Cuál es? Vamos para los colores. ¡Los Vamos para colores! de Domingo. Ven acá, Domingo, pero ahora todo el mundo está copiando los colores. Sí, que me criticaron mucho. Sí, porque estamos hablando ya en los años entrando 90 y pico, por ahí, ¿no? Cuando llegamos a Colorvisión, ahí atacamos los colores. Ahí aparecíamos con vestuarios muy estrambóticos para la época. Un hombre vestido de rosado. Que eso no se veía. Eso no antes. se veía. Y ahora usted ve a los foques usando rosado y todos los colores del mundo. Exacto. Un hombre vestido de un traje amarillo. No se veía antes. O un traje rojo completo. Para nada. Para nada. Entonces nosotros fuimos muy atrevidos, si se quiere. Y los colores se han ido innovando, porque ahora pasamos los estampados. Ah, sí, los estampados, y demás. lógico. Entonces, nos tocó a nosotros romper con el estereotipo, si se quiere, de que los colores y esos vestuarios eran exclusivamente de las damas, de las mujeres. Sin embargo, hoy en día cualquier hombre lleva consigo una chaqueta o un pantalón como si fuera una mujer. Eso es verdad. Eso es la realidad. Yo menciono a una persona y quiero saber su opinión de ella. ¿Qué usted opina de Santiago Matías a los foques? Lo respeto mucho. Ha ganado un espacio, producto primero de su talento, de la capacidad de permanecer y de tener la visión de lograr superar adversidades, porque él en su mundo, en su entorno, ha tenido que tener firmeza, decisión, y entonces yo creo que eso es respetable y admirable. Yo no soy, ¿cómo decirte? Yo no voy a dejar de reconocer de que ese muchacho merece el respeto, merece la admiración y el reconocimiento, porque lo importante es el balance cuando tú pasas de la trayectoria de una persona. Domingo, yo te voy a hacer una pregunta. Yo escudriñando en los archivos digitales, ¿no? Sobre este segmento justamente a tiro limpio, entre otras entrevistas que tú le has hecho a muchas personas, también llamando a amigos periodistas de larga data, me decían, tú tienes que hacer, si tú vas a hacer a tiro limpio, tú tienes que hacer esta pregunta, Domingo, porque no es justo que Domingo se la diga a todo el mundo y tú no se la digas a él. Vamos a ver. Domingo, ¿cómo tú te pones heavy? ¿Cómo tú te pones heavy? Bueno, sí, eso es una pregunta que yo hacía mucho, pues sí, es verdad, es verdad. Mira, para que tú veas las cosas de la vida, yo no soy un tipo de vicios, de ninguno. Yo no tomo, yo no fumo, yo no juego. Es un comportamiento personal. Vale. Pero con ello no quiero que yo denigre, ¿no? O que reste a cualquier persona que tenga algún tipo de comportamiento, ¿no? Pero yo soy un tipo muy moderado. Es decir, yo no soy lo que yo proyecto. No sé si me entienden. Por la loquera de la animación, la brincadera, claro, los colores. claro. No. Claro. Detrás de eso hay un tipo muy en su puesto, muy moderado, muy... Tú sabes. Entonces yo respeto eso mucho. ¿Qué opina Domingo Bautista de la comunicación actual? Y me voy puntualmente a los animadores actuales. Mira, cada época tiene sus códigos y eso hay que respetarlo. Porque si no, yo hubiese sido, y lo fui, muy criticado en su momento. Pero al final el balance daba que el pueblo me aceptó. Claro. Porque si las cosas no funcionan, te sacan. Entonces yo respeto mucho a los muchachos de este tiempo que tienen su forma, que son auténticos. Lo que sí yo puedo invitarle es que dentro de ese formato, dentro de esa línea, no caer en los excesos o caer en las vulgaridades extremas y esas cosas. Claro. Pero es válido, para mí es válido. Yo en la parte final de este a tiro limpio te voy a ir preguntando por animadores y demás. Y tú me vas diciendo tu opinión. Sí, tu opinión. Voy a arrancar. Te voy a ir poniendo y a medida de tú me vas a decir fulano de tal y demás. Joel López o Yosel Hernández. ¿Tú dices uno o el otro? Uno o el otro. No me gustaría manejarlo así. Está bien. Vamos con a valoraciones. ponderarlo. Vamos a ponderarlo. Cada uno en su forma. Está bien, sí. Sí. Domingo no quiere meterse al medio. En pocas palabras. Es verdad. No, los muchachos hacen su trabajo y ellos responden a los tiempos
y son los tiempos de hoy. Ok, pues vamos a hablarlo puntualmente cada uno. Joel López. No, un profesional a carta cabal, mi admiración y mi respeto hacia su trabajo y a su permanencia también, ya, porque tiene tiempo teniendo presencia. Yosel Hernández. También otro de los muchachos que ha presentado credenciales que también hay que ponderar de forma positiva y que ha logrado también la permanencia. El Rubio Charlie. El Rubio Charlie. Ese sí, no, un profesional, a carta cabal. Robert Sánchez. ¡Ey! Comentarista, analista, tratadista de los temas. Pero del un espectáculo. súper animador también. No, también, Robert Sánchez, seguro, sí. Yo estuve en algún momento muy cerca de Robert Sánchez y conozco su formación y su capacidad, de verdad que sí. Vámonos ahora un poco de la camada actual. Albert Mena. Ah, no, Albert Mena. ¡Ey! Estuve con ellos recientemente. Sí, recientemente. Sí, no, otro muchacho que se merece el reconocimiento, que ha ganado un espacio y eso hay que valorizarlo, porque en un mundo de tanta apertura y tú lograr algún espacio, eres meritorio. Claro. Raulito Grisanti. Ah, el hijo de mi hermano Raúl Grisanti. Que ha estado en este espacio. No, y también mi respeto, mi admiración para él y valorizo su trabajo. Creo que sí, que ha hecho una labor interesante como profesional de la comunicación. Déjame colarme. Huguito Chávez. ¡Ey, Huguito! Mi sobrino. Tu sobrino. No, yo te respeto mucho y te admiro Gracias, mucho. gracias, No es un tío. cumplido, sino que eres muy joven y dentro de esa juventud has asumido proyectos ambiciosos. Gracias, mi tío. Y lo has logrado mantener. Sí, que eso tiene valor. Mucho respeto. Gracias, mi tío. Sí. Ahora, ya la última pregunta, para irnos. Ok. Para irnos. Pero esta sí es comparativa y usted me tiene que responder. Claro, dime. Por favor. Voy a hablar de dos compañeros suyos. Sí. Para usted, Ajá. ¿cuál es el mejor animador? ¿Michael Miguel Holguín o Frederick Martínez el Pachá? ¡Ay, me lo pusiste en China! ¡Llévatelo! Tío, gracias por estar con nosotros. Llévatelo. Muchísimas gracias. Invitar a las personas a que lo vean de lunes a viernes en BTV y los domingos, Domingo Latino. Bueno, ya lo saben, señores, estamos en el Meridiano BTV, les invitamos a sintonizarlo allí con todo un equipo que da soporte a la producción y que hacemos un programa que es interesante para que usted lo disfrute. Y nada, pues a disfrutar de esta entrega especial de Huguito. Gracias, mi tío. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias por su sintonía. Nos vemos si Dios quiere. La Súbelo, semana que súbelo, viene. papito. Súbelo.